Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a este pequeño curso de recursos digitales para profesores de física y electrónica. Una vez entrando a la cuenta en esta plataforma llamada Tinkercad, debemos de recordar que hay que crear un nuevo circuito en el dado caso que se vaya a presentar una nueva clase o vayas a hacer una práctica diferente. Y bueno, entre las preguntas está ¿por qué este recurso en física y en electrónica? Bueno, en primera parte en electrónica, porque entre uno de los temas que se aborda es la parte de programación y uso de diferentes componentes. En el caso de física es porque en temas específicos como acústica o en temas específicos como las resistencias en serie y en paralelo, pues se puede llevar a cabo el uso de esta herramienta para poder quizás hacer una medición, para poder utilizar un componente que tiene una versión física, que en este caso sería el multímetro o sería el osciloscopio. ¿Por qué me refiero específicamente para la parte de acústica? Porque bueno, al utilizar el osciloscopio nosotros podemos ver algunos términos como periodo, como tiempo, como amplitud, y que claro, hay ciertas diferencias, pero en rasgos generales son muy parecidos. Para continuar en la parte de electrónica, antes de proceder también a un uso de las resistencias que se ve en la parte de física, nosotros lo que debemos de recordar es que se puede buscar el componente que se vaya a utilizar o una vez ubicándolo lo podemos arrastrar. Recuerden que al seleccionar el componente yo lo que puedo hacer es darle vuelta y en alguna ocasión o en el primer video que les había comentado o que había tenido la oportunidad de subir a esta plataforma, mencionaba yo otro componente que se le conoce como proto. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos aprovechar de dicho componente o de dicha placa? Lo siguiente, nosotros por ejemplo podemos colocar algún componente como puede ser el LED, ubicando cada uno de las partes que conforman al LED, que es un diodo emisor de luz. Entonces yo lo puedo conectar de cierta manera en la placa para que pueda yo aprovechar el para qué sirve dicha placa. Porque obviamente en los anteriores videos ustedes pudieron observar que se conectaban un componente con diferentes cables. Sin embargo, aquí ya vamos a utilizar este componente que es muy común en las prácticas de electrónica. Si es tu primera ocasión en el que estás viendo dicho componente, entonces puedo destacar dos cosas. La primera es que tendrás una línea negativa que podrás conectar a tierra, una línea positiva que sería obviamente el contrario a GND, que sería un voltaje, y este voltaje puede variar dependiendo de qué es lo que tú vayas a alimentar. Dicha referencia se encuentra aquí, en el mismo Arduino, en el que te destaca que tienes dos salidas, que son de 3.3 o de 5 volts. Como en nuestro caso lo que vamos a utilizar es la parte donde tenemos estas columnas enumeradas del 1 al 30 y que las filas tienen una letra, entonces para esta ocasión no utilizaremos la parte positiva, pero sí cuando veamos nosotros el uso de motores, que es otro caso en el que ustedes pueden incluirlo como docentes en su materia de física. Ahora bien, este 8 lo voy a colocar aquí. Si se dan ustedes cuenta, yo al colocar el cursor me indica que esa línea tiene una unión. Es decir, si yo pienso enviar un dato desde el pin número 8 del Arduino al ánodo del LED,
entonces lo que yo debo de hacer es seguir el camino que me guía dicho cursor. Y lo mismo sucede de forma física. Yo en mi caso les recomiendo a mis alumnos que al voltear el protoboard se van a fijar que algunos tienen alguna goma o cinta de aislar o cinta de color negro. Pero cuando lo desprendemos poco a poco podemos notar que existe una relación entre las columnas que se ven de esta manera. Aquí por ejemplo lo estoy colocando en el número 4, pero bien, lo que puedo yo hacer es colocar quizás otro LED, no olvidando que lo que debo yo de hacer es colocar en el cátodo a tierra. Y si se dan cuenta, si yo quiero utilizar otro pin del Arduino, lo puedo colocar de la siguiente manera. Entonces pueden hacer esta opción, pueden incluso cambiarlo por si alguno de ustedes desea utilizar otro pin específico del Arduino. Recuerden utilizando el cursor para hacer este doblez, por así decirlo, esta curva, y se hace de la siguiente manera. Cuando vayamos a dar una vuelta al cable, le damos clic. Si quieren hacer otra vuelta, nuevamente clic con el botón izquierdo de su mouse o de su touchpad y así agregarlo. Pero si se dan cuenta, sigo yo respetando esa línea que les había yo mencionado. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer en la parte del código? Bueno, yo lo que voy a hacer en la parte del código es reviso mi texto, qué es lo que me indica. Recordemos que el pin mode me va a indicar si va a ser una entrada, va a ser una salida y en qué pin. Yo, por ejemplo, en mi armado puedo notar que voy a utilizar el 12 y el 11. Ambas son salidas porque lo que voy a hacer es enviar, voy a escribir. En este caso voy a escribir un high o un low, o en el caso de electrónica, pues en el sistema numérico binario un 0 o un 1. En el caso de electrónica ya sería que estuviéramos mandando cierto voltaje o lo estuviéramos omitiendo. Recordemos que tenemos el pin 12 y el pin 11. Y lo que vamos a hacer es prender uno y apagar otro, pero en este caso 3 segundos. Entonces en el delay lo que vamos a hacer pues es agregar esto, 3000 milisegundos. Entonces, como les había yo comentado, en uno voy a hacer que prenda 3 segundos y que se apague 3 segundos el otro LED. Recordando que aquí deben de coincidir con lo que yo coloqué dentro de mi voice setup para que reconozca que los pines con los que voy a trabajar es el 12 y el 11. Entonces lo que hago es copiar, abro un espacio entre los delays y lo pego. Solamente que lo que voy a cambiar aquí es lo que va a llevar la actividad o el proceso que se va a llevar a cabo. Porque si anteriormente había prendido el 12, ahora se va a apagar. ¿Cuánto? Nos indica aquí nuestro delay que sería 3 segundos. Para verificar que se ha hecho adecuadamente dicho proceso, recuerden que en esta parte pueden darle iniciar simulación. Aquí puedo observar que durante 3 segundos va a estar prendido el primer LED y durante los otros 3 va a estar apagado el segundo LED. Entonces, para que no haya ninguna confusión, en los primeros 3 segundos, el primer LED, que va a ser el rojo, va a estar prendido y el otro apagado. Y en los otros 3 segundos, ahora va a estar apagado el pin 12 y va a estar encendido el pin número 11. Si ustedes quieren cambiar el color del LED, lo pueden hacer sin ningún problema.
Y aquí podemos notar que una de las prácticas más comunes que se notan en electrónica, sobre todo cuando se está utilizando una tarjeta, es un semáforo. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer quizás el semáforo agregando otro LED, cambiando el color para que se respete lo que habitualmente vemos en el día a día en los semáforos. Es decir, uno rojo, uno amarillo y uno verde. Y entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para que se notara la diferencia entre cada uno de ellos? Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer en el código es que pues esté quizás encendido el pin número 12 durante 5 segundos. Y en el caso del pin número 11 que esté encendido solamente 1 segundo. Entonces, para notar ese cambio, yo le voy a dar inicializar simulación y puedo observar que el rojo efectivamente, como me dice aquí, permaneció 5 segundos, pero en el caso del LED verde va a permanecer solamente 1 segundo. Obviamente, nosotros al agregar un LED tendríamos que cambiarle el color. Pero también otra cosa que quizás ustedes ya se percataron es que nos indica aquí algo. Hay un mensaje. Para aquellos que quizás se hayan saltado el video número 1, quisiera yo comentarles que la razón por la cual nos indica esto es porque se está excediendo en el uso de la corriente que permite cada uno de los LEDs. Para ello, lo que podemos hacer es colocar una resistencia. Habitualmente hemos trabajado con 330 y es lo que vamos nosotros a agregar. Pero para que estos componentes vean cómo se utilizan, en el caso del proto, recuerden que pueden colocarlo así, girarlo y ponerlo de la mejor manera posible para que la función que se lleve a cabo sea la que ustedes están esperando. Entonces yo por ejemplo aquí ya recorrí mi LED, puedo notar que al ánodo conecté una resistencia que va a ser de 330 ohms y para ello me debo de percatar que aparezca dicho símbolo de omega. Y lo mismo podemos hacer con el caso del otro LED. Entonces yo aquí voy a colocar al GND utilizando la parte que dice menos de la placa o del proto y agregar o seleccionar, copiar y pegar la resistencia. Pero ahora, en lugar de utilizar esta línea que ustedes pueden observar cuando coloco el cursor, entonces yo tendría que respetar la columna que ahora me marca la entrada o la terminal 1 de la resistencia. Es decir, que si yo quiero colocar el pin 11, entonces yo lo que tengo que hacer es esto. Coloco el pin 11 a la columna número 2 porque da a entender que aquí es donde debo de conectar mi pin con la terminal, pues para que haya una conexión. De cierta manera lo que hace el proto también es ahorrar este cable. Y obviamente al entregar tu práctica se ve formal. Voy a utilizar el pin número 10 y lo voy a colocar en la columna número 7, que sería la terminal 1 de la resistencia que está en el LED verde. Quizás algunos ya se hayan percatado que no va a ser lo que habíamos indicado, que el LED rojo encienda 5 segundos y el LED verde encienda 1 segundo. La pregunta sería ¿por qué? Bueno, porque podemos notar que hemos cambiado los pines. Es decir, ya no estamos trabajando con el pin número 12, pero sí con el pin número 11. Por lo que debemos de hacer es un cambio y respetar los pines con los que hemos
los que se conectaron o los que se están utilizando de acuerdo al cableado que hemos hecho. Les comento esto porque uno de los principales errores es que al conectar de forma diferente podemos omitir cuáles pines son con los que se están trabajando. Entonces, por lo tanto, cambiaría en el programa. Y para que ya no cambies el cableado que hiciste, pues entonces se facilitarían las cosas si lo cambias desde tu código. Entonces, lo que prosigue es iniciar la simulación. Aquí podemos notar que enciende 5 segundos, se apaga y enciende 1 segundo. Pero como el apagado del pin 11 y del encendido del pin 10 es de 1 segundo, pues es obvio que hace este cambio. Y recuerden, para el caso de aquellos que vayan a hacer el semáforo, pueden elegir el LED y ahora cambiarlo con el amarillo. Si ustedes tienen alguna duda, no olviden que pueden comentarla, colocarla en la caja de comentarios o enviar algún correo. Aquí podemos observar que ahora dura 5 segundos, pero en este caso es un LED de color amarillo. ¿Por qué es importante hacer esto de inicio? Porque bueno, te da, vas aprendiendo poco a poco qué es lo que tú puedes utilizar. Depende a veces mucho de la imaginación, de la cantidad de prácticas que quieras hacer, así sea solamente un LED. Porque, por ejemplo, si tú quieres cambiar el tiempo que ahora dura, que sea menor el encendido del LED rojo, pues en tu armado o en tu diagrama, o en lo que tú estás colocando en tu placa, pues no cambiarías. O de hecho sería una opción, sería creativo que tú cambiaras de posición el LED rojo y respetarías las indicaciones de tu profesor. O si eres profesor, hacer ese tipo de exámenes para que tú puedas saber la creatividad que tiene cada estudiante. O bien lo puedes hacer desde tu código. Das inicializar, aquí dura 1 segundo, pero ahora el color amarillo va a durar 5 segundos encendido y se va a apagar. Entonces, es una buena opción. Recuerda que lo que puedes hacer es compartirlo, ya sea con tu profesor, o puedes descargar la imagen. En el caso de invitar personas, pues tú puedes copiar dicho link y enviárselo a tu profesor para que revise tu trabajo. O puedes descargar el diseño que has hecho para que en el dado caso que tú quieras presentar un reporte, sin problema lo puedas hacer. La forma en que se ve es la siguiente. Descargas el archivo y puedes tú notar el diagrama que has hecho, respetando las conexiones. Quizás aquí podemos observar que está encendido el rojo y copiarlo y pegarlo quizás en un Word, o la misma plataforma de Google trabaja con un editor de textos muy semejante a Word para que tú puedas enviar tus trabajos a través de Classroom. Eso sería todo. Muchísimas gracias.